Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar a hablar de la actitud del servicio, la imagen y la comunicación, que es el apunte número 3 que yo ya se los envié. En principio, lo primero que tenemos que ver es que un 68% de los clientes que perdemos se deben a mala atención, o sea, que ellos consideran que tuvieron un maltrato o una mala atención recibida y por eso decidieron elegir otras alternativas de compra de los productos o servicios que estaban buscando, en vez de elegir, obviamente, a nuestros productos o servicios. Como verán en este cuadro, esto es un cuadro obviamente hecho en Estados Unidos, tiene que ver con un estudio que se hizo de mercado hace un tiempo atrás y van a ver que solamente el 14% están insatisfechos con el producto o servicio nuestro. O sea, menos del 20% de nuestros clientes que perdemos se van porque el producto o servicio que recibieron no fue el adecuado. El 9%, o sea, menos del 10%, eligieron comprar a la competencia. El 5% porque buscó nuevas alternativas, el 3% por mudanza y un 1% por muerte del comprador. Entonces, como verán, el 68%, o sea, es casi un 70% de los clientes que perdemos se deben a la mala atención que recibieron. Esto hace que, obviamente, al perder clientes, no solamente perdemos un cliente, sino que también, al tener una mala atención y haber recibido una mala atención o un maltrato, lo que hacen es divulgarlo en las redes o en el boca a boca, y por cada cliente que perdemos, vamos a perder muchos más posibles clientes, o sea, muchos más futuros clientes que entre esas reseñas o entre esas malas críticas no nos van a elegir. Por eso es importante no solo la retención de los clientes y la fidelización, sino que mantenerlos con un buen trato durante todo el proceso de compra o uso del servicio en el cual están ellos utilizando o usando. Algo importante, no solamente el perder clientes, no solamente nos obliga a, digamos, a ir achicándonos como producto, como servicio, como negocio y con la posible cierre, sino que si nosotros logramos fidelizar y retener a los clientes, también, como ven acá abajo, recogemos información sobre sus necesidades y expectativas que nos sirven para ofrecerles nuevos productos y servicios que podamos crear en un futuro. Por ejemplo, nosotros tengo un servicio de hotelería o un servicio de cafetería. El mantener a mis clientes en forma constante me permite ir conociendo sus gustos, ir conociendo sus preferencias, sus necesidades y posiblemente puede ir cambiando y darle nuevos productos. En el caso de la cafetería, puedo brindar también sándwiches, comida y algo más que me abra el panorama. Y en el caso de hotelería, puedo decir, bueno, hoy estoy alquilando habitaciones, mañana estoy alquilando habitaciones, pero también les ofrezco tours o visitas guiadas o cenas o desayunos o algún otro complemento porque me lo van pidiendo y veo qué es lo que ellos están necesitando. La actitud del servicio es algo bastante importante, tiene que ver con cómo nosotros como personas nos presentamos, qué actitud tenemos frente a nuestros clientes. O sea, no es solamente cómo lo tratamos verbalmente, porque hay muchos gente o muchos profesionales o mucha gente que se dedica a la atención de clientes que atienden, no hacen un maltrato, dan el texto, o sea, las palabras que necesitan usar son las correctas, pero la actitud en la atención a veces no es la correcta. Entonces yo puedo estar diciendo las frases que corresponden en la atención, las cuales me enseñaron, las cuales memoricé, pero con mi actitud estoy diciendo otra cosa y eso genero
que mi cliente, en vez de recibir un buen trato o pensar o creer que tuvo un buen trato, lo que va a decir es que tuvo, ¿cómo fue? Más o menos, no estuvo mal, no estuvo bien, va a ser algo indiferente, porque la actitud fue la que hizo que esa comunicación fuera un fracaso. Como volvemos a decir, el cliente satisfecho es cliente que vuelve. Si tuvo una experiencia positiva de nuestro servicio, la actitud y profesional con el cual encaramos nuestro negocio repercute, o sea, directamente afecta a nuestro negocio. ¿Por qué? Porque afecta la expectativa que se va a llevar el cliente de nuestro servicio o producto. Si nuestro servicio o sea, mejor dicho, de nuestro servicio va a depender el éxito o el fracaso de nuestro producto o negocio. O sea, de nuestra actitud, de nuestro buen trato, de nuestra vocación de servicio, van a hacer que el negocio prospere o no. Por eso se considera que es un valor agregado que hay que cuidar. Y de ahí salen dos flechas que yo hablo y que digo, bueno, la buena presencia y predisposición. O sea, una buena presencia, una persona que tenga una buena imagen, pero a su vez con la actitud adecuada, que sea profesional, que tenga un profesionalismo en la atención. No significa que tiene que ser un profesional, como se entiende como profesional, un médico, un arquitecto, un ingeniero, simplemente tiene que tener profesionalismo en su trabajo. Y obviamente con una atención cordial, rápida, eficiente y con la información correcta, para que eso pueda justamente servirle a la persona que estoy atendiendo. Y acá vamos a entrar en la comunicación. La comunicación es una interacción, es verbal y no verbal, o sea, son palabras habladas, pero a su vez son cosas no dichas. O sea, el movimiento de las manos, el movimiento del cuerpo, la mirada hacia donde miro, si miro a la cámara, si no miro. Todo eso va transmitiendo a la persona que está frente a mí, frente mío, a mi cliente, una sensación. Le va transmitiendo un sentimiento, un mensaje. Por eso se habla de que la comunicación es bilateral, porque yo transmito, pero la otra persona recibe, y a su vez transmite y yo recibo. Y se genera un intercambio o un entendimiento, como se llama. Un intercambio que pueden ser de palabras, de actitudes, de emociones, pero siempre hay sentimientos e ideas que se transmiten y se comparten entre esas dos personas que logran tener una comunicación. Ojo, porque no es lo mismo informar que comunicar. Yo cuando comunico estoy dando algo más que solamente informar. Cuando yo te informo es como un noticiero. Yo te estoy diciendo, hoy va a llover. Punto. Información precisa, concreta, correcta. Pero no agrego ningún tipo de actitud, ningún tipo de sentimiento, no le agrego ideas, ni nada que nos permita generar esta comunicación bilateral, sino que la información es unilateral, o sea, yo te la digo y se acabó. Vos la recibís. Para comunicarnos tenemos que considerar a nuestro interlocutor, o sea, a nuestro cliente. Y nuestro cliente tenemos que empezar a evaluar qué edad tiene, qué origen, su nivel educativo, qué idioma habla, qué conducta él tiene. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo le hable a un muchacho de 20 años que a un señor de 80. El tipo de lenguaje que yo tengo que utilizar es distinto. Las palabras que tengo que utilizar son diferentes. El origen también no es lo mismo hablar entre dos personas de origen de Argentina, de la misma ciudad, o sea, por ejemplo, de Buenos Aires, dos porteños, en el cual el uso de determinadas palabras, como es el lunfardo, está muy aceptado y es parte común de nuestro hablar, entonces entendemos lo que estamos diciendo,
que hablar con dos personas de distinto origen, por ejemplo, con un norteamericano o con un francés, donde el giro idiomático es más difícil de comprender. O entre una persona de distintas zonas del mismo país. Una persona posiblemente de Jujuy sea un poco más difícil de entender con una persona del sur, porque la forma que tienen de hablar, la forma que tienen de transmitir sus ideas, obviamente responden a su entorno natural, a su forma de vida, a su vivencia. Entonces va a ser distinto. Tal vez la gente que vive en un lugar muy tranquilo, como puede ser Jujuy, tiene una forma de hablar mucho más pausada, más tranquila, más relajada, donde las palabras que se utilizan son más de castellano puro, mientras que una persona que tal vez es de Buenos Aires, habla muy acelerado, como yo, extremadamente, muy rápido, con mucho lunfardo en el medio, con mucha uso de manos. eh, entonces, necesitan, para poder comunicarse, llegar a un tipo de entendimiento, o sea, los dos entender de dónde son cada uno para poder interpretar lo que el otro está queriendo decir. El nivel educativo es importante porque no es lo mismo hablarle a un universitario que hablarle a una persona que no tenga estudios. No porque sea diferente desde el punto de vista de la discriminación, sino porque hay posibilidades de que haya palabras que no sean de fácil comprensión. Si yo a ustedes les digo que hay léxico técnico especializado y le empiezo a hablar con ese léxico especializado, ese técnico, a ustedes les va a ser más difícil comprender que si yo les hablo en un idioma normal que no sea, o sea, de la calle y fácil de entender. El léxico, por ejemplo, significa vocabulario, entonces yo puedo usar un vocabulario muy complejo si estoy hablando con una persona de mi mismo nivel educativo y aparte por un tema en específico. Bueno, somos dos personas que entendemos programación, no sé, de computadoras y vamos a tener una conversación sobre programación de computadoras. Entonces vamos a hablar con un lenguaje y un léxico y un tipo de palabras que no son comunes a los dos. Pero un programador de computación, si quiere explicarle esto a una persona, ama de casa de 80 años, de otro nivel educativo y que tiene a su vez una ascendencia de otro idioma, obviamente le va a ser mucho más difícil. El idioma también puede ser una barrera, aparte de ser algo positivo, puede ser una barrera. Si la otra persona no entiende las palabras que yo utilizo en el idioma, porque tiene otra base idiomática, es complejo la comunicación. Y obviamente la conducta, porque en la parte conductal es bastante importante de cómo se maneja la comunicación. Si yo tengo una comunicación donde las dos personas tienen una conducta en la cual no comparten la comunicación, o sea, por ejemplo, yo estoy tratando de hablarles a ustedes, pero en vez de estar hablándoles a ustedes, estoy en esta postura, vamos a hacer un ejemplo, me encuentro así, obviamente mi conducta no es la de atención, la de escuchar, la de transmitir o la de recibir, con lo cual ese tipo de conducta va a bloquear la comunicación que vamos a tener. Saber escuchar al cliente no es lo mismo oírlo. Yo puedo oír un ruido, pero escuchar significa interpretar lo que me está queriendo decir. O sea, justamente escuchar implica partir de la base de que nos estamos tratando de comunicar. Fíjense en este dibujo que van a ver acá, también es un dibujo basado en estudios que han hecho sobre el tema, en donde dicen que el impacto de la comunicación de las palabras es solamente un 3%. El tono de voz es un 38%, pero el lenguaje corporal es un 55%. O sea, si esto lo transformo en algo fácil de decir, mi actitud corporal dice mucho más que mis palabras. Mi forma de presentarme ante el cliente, mi forma de sentarme, mi forma de mirarlo, mi forma de hablar, hacia dónde miro, qué estoy resaltando con mis manos, con movimiento de cuello, de cabeza, va a ser mucho más impactante, va a impactar más que la misma palabra que estoy utilizando. Esto es
Muy importante que lo tengan en cuenta. Esto es los elementos del proceso de comunicación. Como verán, en todo proceso de comunicación, como dijimos, hay un emisor, hay un receptor, hay un código que se utiliza, que es el lenguaje, las señas, hay un canal, hay un mensaje y hay un contexto. No hace falta que esto se lo sepan de memoria ni se lo aprendan. Simplemente sí es importante porque cuando ustedes hablan a un cliente, ustedes son el emisor del mensaje que lo va a recibir un receptor, que va a usar un código común, que son las señas, los signos, las palabras mediante un canal. El canal puede ser un teléfono, como en este caso, una comunicación virtual. También puede ser presencial, o sea, estamos mirándonos. Puede ser un programa de televisión, o sea, cualquier medio que utilice que me sirva un canal para transmitir mi mensaje. Y quien lo recibe está dentro de un contexto determinado, que es el mensaje. Yo hoy este mensaje lo estoy diciendo cuando, el 9 de este mes, en este año, a esta hora. Obviamente, posiblemente, el año que viene, este mensaje varía, porque va a variar, no solo voy a cambiar yo en el tiempo, voy a estar más viejo, sino que también van a cambiar ustedes en el tiempo y aparte va a cambiar el otro receptor. Voy a tener nuevos alumnos, con lo cual la forma en que voy a tener de comunicarme va a ser de acuerdo al grupo que tenga. La comunicación, como es un proceso totalmente dinámico, posee algunas herramientas que se las nombré ahí abajo. Lo que se llama el refraseo, que es cuando yo convierto frases en otras palabras. Utilizo mis propias palabras sencillas para explicar algo que creo que no se entendió. Como vamos a suponer que yo le estoy diciendo, como les dije hace un rato, yo voy a hablar con un léxico técnico común entre dos profesionales. Bueno, yo interpreté que la palabra léxico técnico, esas dos palabras ustedes no las interpretaron, entonces las transformo, o sea, busco un sinónimo que les sea más fácil de entender, entonces les digo, vamos a hablar en palabras de uso técnico para que podamos entendernos. Entonces, transformo para que la otra persona pueda entender mi mensaje. Esto evita malos entendidos, logra que la otra persona se sienta comprendida eh, y hago un ida y vuelta, o sea, cuando veo que alguien no entendió porque posiblemente desconoció la palabra que yo usé, trato de que lo entienda. Después, realizar preguntas es otro de los métodos que se utiliza para ver si la comunicación está funcionando. Yo puedo preguntarle a nuestro cliente qué es lo que piensa o qué creyó entenderme de mi mensaje, de lo que le estuve comentando. Y puedo preguntarle preguntas abiertas, amplias, o sea, estimado cliente, ¿usted entendió tal cosa de esta manera? Y él me va a contestar, no, yo lo entendí de esta otra manera. Ok, entonces lo vuelvo a explicar. O puedo darle preguntas cerradas que van a ser sí o no. ¿Entendiste lo que te dije? Entonces vamos a contestar sí o no. Bueno, a partir de ahí yo capto, recibo del receptor qué es lo que falló en la comunicación y puedo mejorarlo. Y hay otra tercera herramienta que se llama escucha activa, que es cuando yo necesito recibir, interpretar y evaluar la información que recibí y responder adecuadamente a ese estímulo. Yo veo que mi cliente me hace una pregunta o me hace una acotación determinada, tengo que recibir ese mensaje, escucharlo, tengo que interpretar lo que me está queriendo decir, tengo que evaluar qué es el problema o la situación que me está planteando y responderle adecuadamente a lo que me está planteando, a lo que me está preguntando, a lo que me está queriendo decir.
para que pueda haber una comunicación y las dos partes salgamos favorecidos. Yo estoy dando mi mensaje, el receptor o cliente recibiéndolo y a su vez él transmitiendo sus sensaciones, yo recibiéndolas y intercambiando las ideas y sentimientos, que es justamente lo que hace la comunicación. Bueno, esto es un punteo que usa una profesora de este tema, se llama Giselle, en donde se habla de algunas palabras, de algunas frases que ella considera que son indicadas, y cuáles no. Si, por ejemplo, hay un cliente que nos solicita algo, pero que no podemos ofrecérselo o no está disponible, no lo tenemos, una frase correcta sería: disculpe, lamentable no lo tenemos, pero sí podemos ofrecerle otra cosa. Y le ofrecemos qué es lo que podemos darle. Supongamos, yo estoy vendiendo vinos, como tenemos una alumna, y me está pidiendo un Malbec determinado. Yo no lo tengo, pero sí tal vez tengo un Cabernet que le puede interesar porque el tipo de taninos, el sabor, el lugar donde se fabricó o algo puede ser algo que le llame la atención a mi cliente. Entonces le ofrezco algo en compensación de lo que yo no tengo en ese momento. Otra frase es: el cliente nos pide algo que sí tenemos y obviamente es contestarle, por supuesto, yo se lo traigo. O espéreme un segundo, lo voy a buscar, enseguida se lo traigo. Es siempre la predisposición, la buena predisposición, ¿no? El cliente no escuchó o no, perdón, yo no escuché o yo no entendí lo que el cliente me dijo. Entonces tendría que preguntarle: discúlpeme, señor o señora, fulana de tal, ¿me lo puede repetir? Y así tengo varias frases que hacen a que la comunicación con el cliente sea fluida y sea entendible. El cliente se queja por algún motivo: discúlpeme, cuénteme qué le pasó para poder ayudarle, discúlpeme, ahora mismo llamo a mi supervisor para que le solucione el problema. ¿Mm? Si alguien se acerca, entra al local, está buscando algo, me puedo acercar y preguntarle: ¿lo puedo ayudar en algo? Estoy para servirle. Si necesita algo, me puede llamar. ¿Mm? Lo mismo si estoy en un restaurante, soy dueño del restaurante, entran clientes, me acerco, les llevo la carta, le digo: acá está la carta, cualquier cosa me llaman. Eh, Tiene que haber una predisposición en la atención. Si el cliente, obviamente, siempre y cuando nos feliciten por alguna razón, siempre se dice muchas gracias, obviamente, ¿no? Lo que no podemos permitirnos decir en nuestros servicios, en nuestros negocios, es el uso de diminutivos, cafecito, folletito, que a veces se pretende para tratar de lograr un trato familiar y los diminutivos a veces no son muy buenos para usar en un negocio. El decir no lo sé, el decir no hay y no explicar más, o el explicar que esa no es mi área del tema, con lo cual no lo voy a atender, o no podemos hacer esto, o no, 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 no. Esas son frases que parten siempre por un uso de negativo, y el uso de las negativas suena siempre como una comunicación rota. Siempre, obviamente, todas las que implican alguna buena predisposición. Bienvenidos, necesita ayuda. Muchas gracias por su sugerencia, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos de vuelta acá. Espero que la hayan pasado bien en nuestro hotel, en nuestro restaurante, en nuestra vinería, en nuestra peluquería. Y eso hace que el cliente se sienta más reconfortado y mejor atendido. También tenemos otras frases que están bajadas de varios estudios de otros libros, de otros estudiosos, en donde dicen que, por ejemplo, hay algunas expresiones en la comunicación que no son correctas o incorrectas y algunas que sí son correctas. Y habla, por ejemplo, de: no cuelgue, no me corte. No, eso dicen que no está bien, no es buena. Sino la correcta sería: un momento, por favor, ¿me espera? Le cuento. Se trata de lo siguiente, sería la correcta. Es un problema muy importante. Ya la palabra problema
dificulta la comunicación, pone una traba. Entonces es un asunto muy importante. ¿Me entendió? Mejor dicho, ¿le queda alguna duda? Entonces, fíjense en cómo cada una de las partes de este apunte que están en rojo tienen su correlativa en verde, indicando que esa es la correcta. Lo mismo las dos anteriores. Damos otros servicios que le puedan servir en lugar de decir, no damos este servicio y punto. Entonces, explicar qué otras cosas damos. Atendemos de 8 a 16 en vez de no atendemos a esta hora. Son frases que cortan las comunicaciones. Y esta justamente, lo que estamos tratando es de tener una buena comunicación con nuestros clientes. Entonces, lo ideal es tener una buena expresión en cuanto al uso de las palabras correctas. El lenguaje no verbal, que era lo que estábamos hablando al principio, que yo les comenté que era muy importante, se componen de tres principales o tres partes principalmente. La primera son los matices en la voz. Perdón. Primero vamos a decir que el lenguaje no verbal es un sistema de gestos y señales que se usan en la comunicación y que expresan emociones y sentimientos más allá de lo que yo estoy hablando, más allá de la palabra que estoy utilizando. Se compone por los matices de la voz, el tono, los registros, los agudos, los graves, la modulación, el ritmo, los silencios, la intensidad, la voz aguda, la voz grave. No es lo mismo que yo les hable de una manera un poco más pausada, dándoles tiempo a interpretar cada una de estas palabras con un ritmo tranquilo, a que lo hable de una manera en un tono muy alto, con registro vocal mucho más agudo, con una modulación, un ritmo mucho más rápido y que le trate de que ustedes entiendan constantemente lo que están diciendo. Obviamente, uno puede ayudar a la comunicación, el otro no. Alguno puede servir en algún momento y el otro no. Siempre, ninguno es bueno y malo, simplemente hay que saber en qué momento usarlo. El lenguaje corporal es la forma en que caminamos, la forma en que nos movemos, qué postura tenemos hacia nuestra espalda, cómo estamos sentados, qué movimiento de brazos y piernas tenemos, cómo nos sentamos, si estamos agachados, curvándonos, si nos sentamos parados, derechos, de costado. A nuestro cliente todos estos lenguajes, todos estos matices le dicen algo más allá del uso de la palabra que yo esté utilizando. Y el lenguaje gestual, que es la forma de mirar, el tipo de sonrisa que yo estoy usando para hablar o no, si asiento o niego con la cabeza, hacia dónde miro, si miro hacia el costado, si miro hacia arriba, si los miro de frente, si les estoy mirando a los ojos cuando les hablo o no, el movimiento de los labios, de las cejas, de los ojos, qué hago con las manos. Eso le termina transmitiendo a la persona, a mi cliente, a mi receptor, un lenguaje, un mensaje, que lo voy a usar a través de un lenguaje. O sea, yo voy a usar unas determinadas palabras, como estamos usando ahora para explicar esto, pero yo las enfatizo. Fíjense que yo uso mucho las manos para moverme, enfatizo el movimiento corporal, enfatizo la voz, para tratar de que ustedes entiendan lo que es importante y lo que no. O sea, hay toda una intencionalidad en mi manejo corporal. Lo mismo cuando tengo un cliente delante, hay una postura que yo quiero manejar, hay una presentación que yo quiero hacer, hay una idea, un sentimiento que yo le quiero transmitir a él. Entonces eso lo voy a hacer no solo con las palabras, sino con el lenguaje corporal, los matices y el lenguaje gestual. Bueno, esto es la imagen que le transmitimos a nuestros clientes. Cuando usamos el lenguaje verbal, o sea, cuando hablamos, expresamos también siempre signos de comunicación no verbal que le dan contexto, o sea, le dan intención a la palabra dicha. Lo que le aportan es la autenticidad.
Fíjense la imagen de esta sonrisa falsa. La sonrisa es un elemento muy, muy, muy importante y muy fuerte en comunicación. Si yo uso una sonrisa y encima esa sonrisa es falsa, el cliente automáticamente lo recibe. Y lo que va a recibir es que mi mensaje no es sincero. ¿Por qué? Porque mi sonrisa es falsa. Entonces es preferible, si voy a generar una sonrisa o una gestualidad fingida, estereotipada, vacía de sentimiento, vacía de contenido, no usarla. O sea, no pongan una sonrisa que no sea verdadera. Porque en ese caso el mensaje verbal, que posiblemente era muy bueno, automáticamente fue un mensaje negativo por ese rictus forzado, esa sonrisa que anula todo el buen mensaje que yo quise transmitirle con las palabras. Entonces tienen que tener mucho en cuenta todo esto, que no solo la representación física que somos nosotros de nuestro negocio es importante, sino nuestros gestos, nuestras palabras, la parte verbal, nuestra postura, nuestra imagen, nuestra ropa, nuestro pelo, hacen que el cliente pueda leernos y decir y pensar o recibir, mejor dicho, qué es lo que le queremos vender, que no le estamos mintiendo, que le estamos dando un buen servicio, que le estamos dando un buen producto, que realmente lo que pretendemos es que él la pase bien, que tenga una experiencia gastronómica buena, que tenga una experiencia hotelera buena, que lo que le hayamos vendido le haya reconfortado, haya sido de su agrado. Bueno, esto es todo por esta clase. La clase siguiente también se las vamos a mandar, se las voy a mandar en video y vamos a seguir con esto mismo. Bueno, vamos a cerrar por acá y nos vemos en breve.